Lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos cambiará por completo tu forma de ver a las chicas. Y son las 7 cosas sorprendentes sobre las mujeres que debes saber. Muchos hombres lamentan no haber aprendido este conocimiento cuando eran muy jóvenes. De esta forma, si tienes entre 25 y 54 años, cuando descubras estas 7 cosas que te revelaré, tendrás tiempo suficiente para cambiar tu vida y tu forma de pensar hacia las mujeres. Tal vez este contenido sea un poco impactante para las chicas, pero el objetivo aquí es transmitir la verdad a ustedes que están suscritos al canal. Les recomiendo que estén muy atentos hasta el final de este video. Y sin más preámbulos, vayamos al grano. Lo primero que desearía haber aprendido antes de los 20 años es: cuidado con las mujeres que te persiguen mucho. Si una mujer te persigue demasiado y te da mucha atención sin que te hayas esforzado mucho en merecerla, no lo pienses 2 veces, huye de esta mujer. La probabilidad de que esta chica tenga algún tipo de problema afectivo es muy alta. De esa manera, el angelito que muestras ser al principio, puede convertir tu vida en un infierno. Quizás te estés preguntando: ¿pero cómo así? Si ella corre detrás de mí, ¿es porque le gusto? A mí también me gustaría pensar que eso era cierto, pero lamentablemente no lo es. Porque desde el momento en que no estás haciendo nada para conquistar a una chica, no estás prestando atención en ella, y no estás haciendo nada para merecer este apego. Y sin embargo, ella está corriendo detrás de ti. Es una clara señal de que tal vez ella está haciendo esto porque ningún otro chico la ha querido. Y ten por seguro que las mujeres con estas actitudes, al entablar una relación, pondrán su vida patas arriba. Es la típica mujer controladora, celosa y posesiva. Ella monitoreará cada uno de tus pasos, te perseguirá insistentemente hasta el punto en que no puedas más. Y tal vez lo está haciendo por alguna razón inquietante. Este es el primer punto que me hubiera gustado descubrir y, lamentablemente, lo aprendí por las malas. Si aún no te has unido a nuestro grupo de WhatsApp, te dejaré un enlace aquí abajo, en las descripciones. Lo segundo que aprendí, puede parecer una ventaja al principio, pero es algo paradójico. Cuidado con las mujeres que nunca han tenido citas. Lógicamente no me refiero a chicas menores de 18 años. Me refiero a mujeres un poco mayores de esta edad. Ese es un factor que desearía haber descubierto también, y nadie me lo dijo. Si una mujer nunca ha salido, si nunca ha estado con nadie, ten por seguro que esta chica tiene algo mal. Tú cuando ves a esa hermosa y maravillosa mujer, lo primero que se te viene a la cabeza es: ¿seguramente debe ser comprometida? Cuando conoces a una mujer y te dice que nunca ha salido con nadie, debes preocuparte. Inmediatamente, lo primero que piensas es: genial, seré el primero. Y aquí es donde las cosas empiezan a ir mal. Cometí el error de pensar que esto era normal. Pero cuando la mujer nunca salió, nunca se involucró con ningún chico, enciende la señal de alerta, porque tiene algún problema. Por supuesto, no vamos a generalizar. Hay mujeres que realmente se enfocaron en otras cosas de la vida y prefirieron no involucrarse con nadie. En ese caso, está bien. Pero por lo demás, el hecho de que esta mujer nunca ha tenido una relación, nunca tuvo novio, nunca se lió con nadie. La única verdad es que esta mujer debe tener algún defecto. Ya sea personalidad o incluso algo psicológico. Y si te aventuras a ser el primero, puede que la bomba te explote en la mano. Así que caballero, no vaya pensando que ganó la lotería. No digo que las mujeres sean malas. Antes que nada, tienes que conocer a una mujer que realmente te haga sentir seguro. La tercera cosa que desearía haber descubierto antes es que la belleza no importa. Es más valioso estar en una relación con una mujer que es genial, divertida y sociable que con esas mujeres de portada de revista que crees que son perfectas. De nada sirve tener a tu lado a una chica maravillosamente hermosa, poniendo celosos a muchos chicos cuando pasas por la calle, si ella no te hace feliz. Y si hay algo que me tomó un tiempo aprender es que, la belleza no importa. Cuando estés al lado de una mujer buena gente, a la que realmente le gustes como eres, sin importar el dinero o el estatus, serás mucho más feliz. Algunos chicos pueden tomar tiempo para aprender esto. Porque cuando un hombre entra en una relación solo por la belleza de la mujer, una hora esa belleza convertirse en algo normal para ti.
Y esa hermosa mujer podría no ser exactamente la que te respete como hombre. A veces, no será la mujer más hermosa a tu lado, pero ella es la que te hará feliz. Y hay que agradecer por eso. La vida es demasiado corta para perder el tiempo centrándose solo en cosas superficiales como la belleza. La cuarta cosa que me tomó un tiempo aprender sobre las chicas es que no quieren que seas perfecto. Es innegable que las mujeres admiran muchas cualidades masculinas. En videos anteriores ya he hablado mucho sobre esto. Pero definitivamente, no quieren que seas un chico perfecto. Un hombre demasiado perfecto no atrae a las mujeres. Muy por el contrario, ellas también desconfían de los tipos de hombres que son demasiado perfectos y muy correctos. De esa manera, ninguna mujer espera la perfección de un hombre. Y la única expectativa que tienen de ti es que las trates bien y que te comportes como un hombre con ellas. Y eso es lo que me llevó a aprender. No tienes que ser perfecto. Por lo tanto, si sueles esperar el momento adecuado para ir a hablar con una chica y tomar la iniciativa, debes saber que ella se cansará y probablemente otro chico pasará por delante de ti. Si esperas tener un cuerpo definido o un trabajo soñado para conquistar a una chica, debes saber que esto no es fundamental. La quinta cosa que me tomó un tiempo aprender es: evita a las mujeres interesadas. Si una chica no sabe cómo manejar el dinero, tampoco sabrá cómo manejar tu dinero. Al conocer a una chica, si notas que no trabaja, y suele pasar todo el día sin hacer nada con su vida, una vez más es hora de encender la alerta roja. Identificar a una mujer de este tipo es sencillo, de hecho ella misma empezará a exigirte que pagues por sus cosas. Y en estos casos, no necesitas más razones para saber que esa mujer te va a hacer daño. Me tomó un tiempo aprender esto, imaginé que era algo pasajero, que a veces ella podría estar pasando por un momento económico difícil, etc. Aprenda algo, caballero. Si una mujer nunca ha trabajado en su vida, si no tiene ambición y no quiere hacer absolutamente nada, además de querer vivir a tu costa, debes alejarte inmediatamente de ella. Si ella está sin trabajo debido a la falta de oportunidades, está bien. En estos casos, si puedes proporcionarle buenos momentos, es muy válido. El problema es que, además de no querer trabajar, quiere gastar su dinero en cosas fútiles. Así que abre tu ojo. Porque ese tipo de chica se interpondrá en tu crecimiento personal y profesional. Ahora viene la sexta cosa que podría haber aprendido antes. Con las mujeres, escuchar es mejor que hablar. Escuchar es mucho más importante que hablar. Entonces, cuando estés con una chica que estás conociendo, escucha lo que tiene que decir. Tienes que tener un diálogo con esta mujer. Todo se resuelve en el diálogo, todo se resuelve cuando aprendes a escuchar. Prestar atención a lo que dice es muy importante. Me tomó un tiempo aprender esto, pero lo estás aprendiendo ahora. Así que empieza a escuchar más de lo que hablas. Me lo agradecerás. Lo séptimo y último es sencillo de entender, pero muchos hombres no lo creen. El 99% de las mujeres apenas cambia. Si una mujer no cambia en las pequeñas cosas, tampoco cambiará en las grandes. ¿Cómo así? Por ejemplo, si una mujer te miente sobre las pequeñas cosas sobre las cosas grandes, ella también te mentirá. Y el problema puede volverse más y más grande. Así que las pequeñas cosas también importan. Y eso es lo que me llevó a aprender. Una relación siempre debe basarse en la verdad. Y eso incluye que tú también seas fiel. De lo contrario, ten por seguro que tarde o temprano las cosas saldrán mal. Ahora te estarás preguntando, ¿cómo puedo aprender estos y otros temas sobre la mujer? Dejaré un enlace muy interesante en la descripción de este video. Muchos hombres simplemente no pueden conseguir a la mujer que quieren, y estos tipos generalmente no son lo que les gusta a la mayoría de las mujeres. Para aquellos de ustedes que llegaron hasta aquí, merecen acceder a este enlace y leer lo que contiene. Eso es todo por hoy, caballeros. Gracias por ver y hasta el próximo video.